Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de contabilidad personal. En este vídeo vamos a empezar una nueva serie de contabilidad y ahora vamos a tratar el concepto de los criterios de valoración. Los criterios de valoración son unas reglas que están emitidas y aceptadas tanto por todos los empresarios que llevan la contabilidad de sus empresas y están dentro de la norma que emite el Estado, que es el Plan General Contable, para que todas las personas que utilicen la contabilidad tengan unas reglas para darle valor tanto a los activos como a los pasivos con los que ellos realizan su actividad comercial, ¿vale? El número de criterios que hay reunidos dentro del Plan General Contable son 10, ¿vale? Y son el coste o coste histórico, el valor razonable, el valor en uso, el valor actual, el coste amortizado, el valor neto contable, valor neto realizable, el valor residual, los costes de venta, los costes atribuibles a un activo y pasivo financiero, ¿vale? En este vídeo vamos a abordar el coste o coste histórico porque es el primero que entra, digamos, en la dinámica del contable y bueno, y de que si queréis también hacer valoraciones de empresas para invertir y tal, pues sepa saber también cuál es el valor que estáis tomando en cada momento, porque no siempre es el mismo, ¿vale? Nada, la estructura del vídeo será, habrá una parte que miraremos la parte teórica que dice el plan general contable y luego nos iremos a Excel a ver unos ejemplos de la práctica real, ¿vale? Así que nada, dentro vídeo. Hola de nuevo y bienvenidos al contenido teórico de este primer vídeo sobre los criterios de valoración y como hemos explicado en la introducción del vídeo, en total hay 10 conceptos que están emitidos por el PGC y aceptados por todas las entidades que utilizan la contabilidad del PGC para elaborar su contabilidad y hacer sus cuentas anuales. Y en esta presentación vamos a ir viendo los 10 conceptos. En este caso, vamos a abordar el coste o coste histórico. En primer lugar, el coste histórico o un coste para un activo tiene dos vertientes. El primero sería mirarlo por su precio de adquisición o la segunda vertiente, mirarlo por su coste de producción. Esto viene de que si tu actividad empresarial se dedica a comerciar solamente, es decir, yo compro mercadería, no la transformo y la vendo. Entonces tu coste histórico o coste será el precio de adquisición de esas mercaderías que luego tú pones en el mercado. Y por otra parte, si tu empresa tiene un ciclo de producción, es decir, tú compras materias primas y las transformas para tener un producto terminado y ese producto terminado es el que pones en el mercado, tu coste histórico es el coste de producción. Y tanto para saber el precio de adquisición o coste de producción hay que seguir la siguiente fórmula, ¿vale? En el caso del precio de adquisición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el importe facturado por el vendedor, luego le restamos los descuentos de rebajas incluidos, los descuentos de pronto pago, le sumamos los impuestos indirectos no recuperables de la hacienda pública, le añadimos los gastos adicionales directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento y esto es atribuible también a los costes que incurra la empresa al adquirir el producto hasta que esté en el almacén de la empresa. Se le sumaría también el valor actual de las obligaciones derivadas de el desmantelamiento o retiro o costes de rehabilitación sobre el lugar en que se asientan. Se le sumaría los gastos financieros si el periodo de instalación es mayor a un año, devengados con anterioridad a la puesta en funcionamiento siempre y cuando sea por financiación ajena adquirida para la adquisición del activo. Esto es más para una empresa industrial que compra una máquina y esa máquina
tiene detrás un préstamo. Pues los intereses del préstamo que están mayor a un año, si la máquina yo la he tardado en instalar más de un año, forman mayor precio de adquisición del activo. También se le sumaría los gastos incurridos en las pruebas de acondicionamiento para alcanzar la funcionalidad plena del activo. Esto es cuando se compra una máquina, pues la factura que me ponen de instalación y puesta en marcha también es mayor precio de adquisición. Y la mejor estimación del valor actual de los pagos contingentes acordados en adquisición. Esto son cláusulas que se meten dentro de algún contrato. Si, por ejemplo, una empresa industrial compra una máquina y le prometen, pues mira, si me compras la máquina vas a producir más de 75.000 unidades en 3 meses. Y si las produce, pues le tienes que pagar, acordar un pago del 1% sobre el valor producido, por ejemplo. Y si no lo alcanza, pues no se le paga. Pero eso es un pago contingente. Dependiendo de si llego o no, lo tengo que asumir o no. Por eso esto es una provisión y formaría parte del precio de adquisición en el caso de que se cumpla esa condición. Pues el precio de adquisición sería seguir esta fórmula y se obtendría el precio de adquisición. Lo veremos mejor en la siguiente parte del vídeo en la que veremos ejemplos eh, prácticos de la aplicación del precio de adquisición y lo haremos tanto en la parte comercial como en la parte industrial, es decir, si yo adquiero mercaderías o adquiero algún activo no corriente. Sigamos con la otra parte de ese coste o coste histórico que es el coste de producción y más o menos se crea la misma fórmula que hemos visto antes, pero cambian a algunos puntos. El primero sería el mismo, precio de adquisición de las materias primas o otros consumibles, porque no sí que me lo factura otro proveedor, pero para mí es materia prima, no es mercadería que yo vaya a vender o la tenga que activar, porque se le sigue los descuentos o rebajas, incluidos los descuentos de pronto pago, esto es igual para los dos. Y aquí sí que ya se le tiene que imputar el coste directo imputable, la parte razonable del coste indirecto imputable al bien, los impuestos indirectos, que esto es igual para los dos, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro o costes de rehabilitación sobre el lugar que se asientan, los gastos financieros y el periodo de instalación es mayor a un año, devengados con anterioridad de la puesta en funcionamiento siempre y cuando sea por financiación ajena adquirida para adquisición del activo, los gastos incurridos en las pruebas de acondicionamiento para alcanzar la funcionalidad plena del activo y la mejor estimación del valor actual de los pagos contingentes acordados en la adquisición. Como habréis visto, el coste de producción o el precio de adquisición es prácticamente lo mismo. Lo que cambia mayoritariamente es que en el coste de producción le tienes que añadir el coste directo y el coste indirecto, que ya comentaremos luego en la parte práctica la problemática que esto tiene. Y ya veis que no tiene mucha complejidad, sino que es una fórmula que te la tienes que aprender y ya está. Por último, para terminar, tendríamos que mirar también la forma en la que se valoran los pasivos, porque tanto el coste de producción como el precio de adquisición son fórmulas para valorar un activo, ¿vale? Y la manera en la que el PGC nos dice que tenemos que valorar nuestros pasivos y obligaciones es de una manera bastante sencilla, ¿vale? El coste histórico o un coste para un pasivo no es más que el valor de la contrapartida, es decir, es la contrapartida recibida por adquirir la deuda o el efectivo y equivalentes que se espera entregar para cancelar una deuda en el curso normal del ejercicio. En este caso, lo que quiere decir es que cuando contraes una deuda con tu proveedor, pues la forma de valorar esa deuda es, por ejemplo, la factura que él te ha emitido. Pues eso es el coste de la deuda, porque tú lo meterás en el balance de tu pasivo por lo que te dice él que le debes. Y aquí está la definición de que eso es el valor de la contrapartida o los efectivos equivalentes que tendrás que intercambiar para cancelarla. Visto esto, vamos al Excel a ver la parte práctica.
Bien, pues estamos aquí en el Excel para ver ya la parte práctica y os traigo dos ejemplos de el precio de adquisición. Una parte sería la adquisición de un activo comercial y aquí veremos dos ejemplos en el que el primero es con el IVA deducible y el segundo sin el IVA deducible. Y la otra parte para ver el precio de adquisición de un activo sería la adquisición de un activo no corriente, en este caso una maquinaria que ya sería más complejo a la hora de ya hacer el asiento y ver qué puntos aplicamos de las fórmulas del precio de adquisición que hemos visto anteriormente en la parte teórica. Finalmente, acabaremos la parte práctica con el ejemplo del activo industrial, que es aplicar la fórmula del coste de producción y ver cómo se valora un pasivo con la contrapartida, que ya os adelanto que es básicamente cómo valorarías un activo comercial, ¿vale? Así que empezamos con el activo comercial. Vemos que aquí tenemos unos datos de el proveedor nos factura 150 con una rebaja del 3%, ¿vale? Ahí nos graba un IVA del 21%, que es el IVA general por la ley del IVA, más un transporte y el seguro. Entonces empezamos a hacer los cálculos y son el 3% del importe facturado, que son 4,5, más el IVA deducible, porque aquí tenemos que tener en cuenta que la base imponible que grava el IVA, al tener descuento, no son 150, sino son 150 menos 4,5. Entonces son 145,5 la base que me graba IVA, ¿vale? Aquí multiplico eso por el 0,21 y me da 30,55. Eso es el IVA soportado, que en el primer caso irá fuera. Con el transporte y el seguro, que dependiendo de cómo se facture, va como mayor importe de precio de adquisición o en su cuenta específica, ¿vale? Aquí vamos a suponer que el transporte sí que no lo factura el proveedor, pero la prima del seguro la pagamos en efectivo, ¿vale? Entonces, el precio de adquisición sería los 145,5 más el IVA más el transporte más el seguro. Serían 201,5, ¿vale? Vamos a formular el asiento en el caso de que el IVA sea deducible. Entonces ya sabemos que yo adquiero mercadería, uso la cuenta 300, que ya sabréis por el vídeo de los activos, o si no, os lo dejo por aquí también. La cuenta de IVA soportado, que es la 472, y luego tenemos la cuenta de primas de seguro, que es 625. Dados los datos de antes, ya tengo dos cuentas que ya puedo rellenar. Entonces son la prima de seguro son 10 más el IVA que va a la cuenta de 472, 30,5. Entonces tenemos que el precio de adquisición de mi mercadería que yo pongo en el activo es el importe facturado más el transporte. ¿Vale? Y aquí vamos a poner un sumatorio para que luego veamos que nos cuadra con la contrapartida y además nos cuadra con el precio de adquisición. ¿Vale? Entonces esto iría a mi proveedor y a caja, porque hemos dicho que la prima de seguro la pagamos en efectivo. Entonces ya podemos poner este 10. ¿Y qué es lo que le vamos a pagar al proveedor? Pues le vamos a pagar todo mi precio de adquisición menos la prima de seguro, porque se la pago el de seguro, ¿vale? Y nos da ese 191,5. Vamos a ver si lo hemos hecho bien y nos cuadra, por lo que estaría bien. Aquí vamos a ver cómo sería el asiento cuando el IVA no es deducible, que es tan sencillo y tan rápido que vais a ver como si estuviera haciendo magia, pero no. Cojo el asiento de antes, copio y lo pego, ¿vale? Y como el IVA
no es deducible, que yo no me lo puedo poner en la declaración del impuesto, ya sea mensual o trimestral, forma mayor importe de adquisición. Tenemos que poner el importe facturado menos la rebaja más el IVA más el transporte. ¿Vale? Y aquí, esto lo quitamos. Esta cuenta la quitamos y ponemos la prima de seguro, ¿vale? Entonces aquí yo pago la prima de seguro, o sea, y el importe de 400 sería mi precio de adquisición menos la prima de seguro que se la paga a otro, ¿vale? La, la gran diferencia es que cuando es deducible va el 472 y se me quita de ese precio de adquisición que yo activo, y si no es deducible lo tengo que meter activarlo más como mayor precio, como valor de coste, ¿vale? Seguimos con sacar el precio de adquisición de un activo inmovilizado. En este caso traigo que es una maquinaria, ¿vale? Y con estos datos nos da que el importe facturado es 14.780 y nos da un descuento del 5%, por lo que lo calculamos y ya, como hemos visto antes, vamos a sacar la base imponible de la que nos graban el IVA. El 5% de 14.780 son 739, por lo que la base imponible que me graba IVA son 14.041. El 21% son 2.948,61, ¿vale? Y además nos dan como datos adicionales que tiene un transporte en 1.200, una prima de seguro de 1.500, y hasta aquí sería igual que el precio de adquisición de un activo comercial, ¿vale? Que hemos visto antes. Se complica un poco más porque le añadimos el desmantelamiento, que es el punto 5 que hemos visto en la parte teórica, y aquí es que tenemos que sacar el valor actual de la obligación futura de desmantelar o allanar el activo terreno que tenga, o la construcción, o sea, la nave industrial, ¿vale? Entonces, el valor actual, ya os adelanto que, como hemos visto al inicio, es otro criterio de valoración, y es actualizar con una ley financiera cuál es un valor futuro en el presente, ¿vale? Y eso se hace con una fórmula financiera de equivalencias financieras. Y yo lo que he hecho para hacer este supuesto es que el valor que yo quiero contabilizar, pues lo he capitalizado a una tasa del 5% durante 8 años. Y el supuesto es que de aquí a 8 años yo tendré que contratar un servicio de profesional independiente para que me desmantele la máquina, es decir, para que me la desmonte. Y se supone que a día de hoy ese valor de aquí de 8 años será de 29.549,11, ¿vale? Y por último tenemos el punto 7, que es que la factura de puesta en marcha es mayor precio de adquisición, ¿vale? Por lo que calculamos el valor actual de la obligación de desmantelamiento futura, ¿vale? Y nos da 20.000, ¿vale? Por lo que comentar que esto es una provisión, ¿vale? Y las provisiones van al haber. Es importante de cara ya a montar el asiento, ¿vale? Y luego vamos a ver el total de cuál es mi precio de adquisición, y sería el importe facturado con la rebaja más el IVA más el transporte más el seguro más el desmantelamiento más la factura de puesta en marcha. Si os fijáis, cuando adquieres una cosa nunca te cuesta menos, salvo que te hagan descuento. Todo lo demás es sumarle, es ir tirándole ahí más y más y más y más, ¿vale? Nada, vamos a montar el asiento, que ya sabemos algunas cuentas, que son la de maquinaria, lo que doy de alta,
472 IVA, la de 625 prima de seguros y me parece que ya no hay ninguna más. Y aquí vamos a proveedores de movilidad a corto plazo, que es lo que yo lo que dejo de ver de la máquina, la cuenta de caja para pagar la prima del seguro y luego la provisión por desmantelamiento o retiro futura de la máquina, ¿vale? Entonces ya sé que esto vale 20.000. Esto vale el seguro que son 1.500, ¿vale? Y aquí nos vamos a la otra parte que ya sé lo que tengo que poner, que son el IVA más el seguro y el valor de la maquinaria que yo pondría cuando doy de alta en la contabilidad sería el importe facturado más el transporte más el desmantelamiento más la factura puesta en marcha, porque el seguro lo pagamos y está fuera, al igual que el IVA, ¿vale? Y nos da 38.841. Aquí vamos a ponerlo en sumatorio también. Y tenemos que es 43.289,61, que nos cuadra con el total de precio de adquisición que hemos calculado. Y nos faltaría para cuadrar el debe y el haber del asiento, porque como ya vimos en los vídeos de la partida doble y el método de cargo del abono, los dejo por aquí para recordarlo. El debe y el haber tiene que cuadrar para que la ecuación fundamental del patrimonio siempre se cumpla, ¿vale? También os dejo por aquí, que todo, como veis, todo se encadena. Y el valor que tendría que estar aquí lo podríamos sacar por diferencia, pero no vamos a ser tan tramposos y lo vamos a sacar como como buenos contables que somos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que lo que yo le tengo que pagar a mi proveedor es el importe facturado más el transporte más la factura de puesta en marcha. Me parece que me tendría que cuadrar, a ver. No, tío. Hostia, me he dejado algo. El IVA, ¿ves? Siempre me dejo el IVA. Es que como no me gustan los impuestos, me los dejo. Nada. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sería así. Luego, una peculiaridad, y esto ya es de pro, ¿vale? Es que la provisión por desmantelamiento o retiro se tiene que actualizar cada año que se haga el cierre, ¿vale? Y se hace de esta manera. Esto os lo pongo para que lo sepáis. Se utiliza la cuenta 660 a el 143 y yo dotaría la actualización de la provisión, es decir, yo tendría que capitalizar ese 20.000 que son el valor actual de la obligación de desmantelar futura, y para saber lo que tengo que dotarle le tendría que restar el valor inicial, ¿vale? Y son 1.000. Pues yo dotaría 1.000 así año a año hasta que me llegue el año 8 y yo tendría en el mayor de mi provisión un valor, ¿vale? Y cuando me llegue, imaginaos que nos llega que la base imponible de la factura que nos llega son 35.041.418,78, ¿vale? Entonces aquí le calculamos el IVA para ver el asiento que tenemos que montar de provisión, o sea, de desmantelamiento de la máquina, ¿vale? Y sería, tengo que dar de baja todo el acumulado que yo he hecho de provisión, es decir, los 20.000 que yo di al dar de alta
la máquina más todas estas actualizaciones de provisión que yo he hecho durante todos los años. Como no las he hecho todas y he hecho una, voy a suponer que el valor final es este, el de desmantelamiento, ¿vale? Y yo la pongo aquí, en la 143, pongo que es este, ¿vale? Y aquí tengo el IVA, ¿vale? Y el resto, aquí sería la 472 y la diferencia que yo no tengo provisionada hasta este, esta base imponible, ¿vale? Es lo que me costaría realmente la factura, que yo la metería en servicios de profesionales independientes, ¿vale? Y sería esto, ¿vale? Y yo la llevaría a la 400. 42.856,72. 42.856,72. Vale, es una lección buena, ¿eh? Y nada, seguimos con el sacar el coste de producción del activo industrial, que os recuerdo que es la misma fórmula, lo que pasa que cambian los puntos, bueno, se añaden los puntos 2 y 3, no, 3 y 4, perdón, que son que tú le tienes que imputar tu coste directo e indirecto a tu producto facturado, tu producto manufacturado, porque si tú no tienes un buen sistema de costes y no sabes cuál es tu coste directo o tu coste indirecto, luego lo que te va a pasar es que vas a sacar tu producto al mercado, lo vas a vender al precio competitivo y no vas a saber si te cubre costes o no al precio que lo estás vendiendo. Entonces ahí, si no, eso no está bien calculado, entrarás en quebrantos y te tocará reestructurar tu sistema de costes para ya hacerlo bien, ¿vale? Aquí, en el ejemplo que tenemos es que nos facturan tres proveedores distintos el coste de la materia prima y son 30, 15 y 75, por lo que tenemos que hacer el sumatorio de esos para saber cuál es el coste total de la materia prima. Y esa materia prima es la que graba IVA. Luego, el coste directo y el coste indirecto imputable no. Sacamos el IVA de aquí. Bueno, por ejemplo, el coste directo imputable sería la materia prima, la mano de obra directa y los salarios y cosas así. Eso es el coste directo imputable. Y luego el coste indirecto son una tasa que tú calculas en función de tu producción. Por ejemplo, en muchas empresas de producción de manufacturera, ¿vale? Son horas máquina, por ejemplo. Es una tasa. Entonces, esa tasa lo que la multiplicas por todos los departamentos que tienes y el departamento de administración que no te genera valor, digamos, en el producto, el coste ese se atribuye también al producto final, como también los transportes, la electricidad, los suministros, la gerencia, todo lo que no está directamente, que son objeto de coste directo del producto manufacturado, se mete en coste indirecto. Y eso sería esa tasa que la tienes que sumar para que en el grosso de tu coste indirecto lo tengas en cuenta por lo que he comentado antes, de que tiene que estar el precio puesto de una manera en que cuando ventas te cubra todo eso, porque si no entras en quebranto, ¿vale? Pues nada, volviendo aquí, el coste de producción del activo industrial sería la suma del coste de la materia prima más el coste directo imputable más el coste indirecto más el IVA. ¿Vale? En este caso, y haciendo el análisis, esta empresa tendría que vender su producto por encima de 180 para cubrir sus costes y no entrar en pérdidas, ¿vale? Y ya, para acabar el vídeo, aunque aquí no se vea, esto aquí pone pasivo, ¿vale? Y es lo que hemos visto en la parte teórica de saber cuál es el coste histórico
dependiendo de cuál es el valor de la contrapartida, ¿vale? Pues aquí tenemos los datos de que nos facturan 300 como base imponible y nos hace un descuento del 3, por lo que, como ya hemos visto en los anteriores precios de adquisición, tenemos que calcular el descuento para restárselo y así saber cuál es la base imponible que me grava IVA, ¿vale? Que sería esa. Y luego el valor de mi pasivo, la contrapartida que yo tendría que deshacerme de activos corrientes, liquidez, para deshacerme de esta obligación, sería 297 más el IVA más el transporte más el seguro, ¿vale? Y así se calcularía el coste para un pasivo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido igual que con todos los vídeos anteriores. Os espero en los siguientes vídeos de esta serie de criterios de valoración. Un saludo.